Lección 49, otros usos del teorema de Pitágoras, páginas 108 y 109, secuencia 14, conecta más, secundaria, matemáticas 3. Aprendizaje esperado, formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras. Vamos a dar inicio con la actividad número 1, trabaja en equipo, anoten arriba de cada cuadro la medida de su diagonal. Después respondan las preguntas. Sabemos que, como son cuadrados, todos sus lados miden exactamente lo mismo. Y el teorema de Pitágoras establece que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso serían las diagonales, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, en este caso, tendríamos que en este, por ejemplo, sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, me va a dar 2. Y a eso hay que sacarle raíz. Entonces sería raíz de 2 igual a 1.41 centímetros aproximadamente. Ahora, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado sería 2 por 2, 4, más 4 serían 8. Entonces sería raíz de 8, que esto es aproximadamente 2.83 centímetros. Luego, 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería 3 por 3, 9. 9 más 9, 18. Entonces, raíz de 18, aproximadamente 4.24 centímetros. Luego seguimos con el 4. 4 por 4, 16. 16 más 16, 32. Y esto es aproximadamente 5.66 centímetros. Y por último tenemos n, que sería n al cuadrado más n al cuadrado. Entonces tendríamos 2n al cuadrado, raíz de 2n al cuadrado, que más o menos sería aproximadamente 1.41 n. Ahora bien, si la diagonal de un cuadrado mide raíz de 72 unidades, ¿cuánto mide un lado del cuadrado? En este caso mide 6 unidades. ¿Y cuál es el área de toda la figura? Pues 36 unidades. ¿Cuál es el área de un cuadrado cuyo lado mide 72 unidades? En este caso, 72 unidades. ¿Será cierto que para calcular la medida de la diagonal de un cuadrado basta con multiplicar la medida de un lado por raíz de 2? Sí, la diagonal de un cuadrado del lado n mide exactamente n por raíz de 2. Comenten con su profesor la información del recuadro, que es información muy importante. La diagonal de un cuadrado del lado n, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, mide, es decir, n veces raíz de 2. La raíz cuadrada de 2 es un número que tiene una parte decimal infinita, no periódica. Por ejemplo, 1.4, 1.4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 0, 9, 5 y así sucesivamente. Es decir, no es periódica, sino que es infinita. Los puntos suspensivos indican que la parte decimal continúa indefinidamente y no hay un periodo que se repita. Por eso suele expresarse simplemente como raíz de 2. Por ejemplo, la diagonal de un cuadrado del lado 1 mide raíz de 2 unidades. Respondan con base en la imagen. ¿Cuánto mide la altura de este silo? La altura de este silo mide aproximadamente raíz de 90.75, que es aproximadamente 9.53 metros. ¿Cómo lo hicimos? Pues sabemos que, si se fijan, parece un triángulo equilátero, que todos sus lados miden lo mismo. Entonces aquí mide 11, aquí mide 11, acá mide 11. Y si lo partimos a la mitad, ya obtenemos un triángulo rectángulo. Entonces la mitad de 11, este lado de aquí mediría 5.5. Este hipotenusa mediría 11 y únicamente nos pide calcular el lado del cateto. Entonces, 11 por 11 al cuadrado menos 5 por 5, que sería al cuadrado, y me va a dar 90.75. Únicamente le sacamos raíz y me va a dar 9.53 metros.
Verifica si para cualquier figura la suma de las áreas construidas sobre los catetos es igual al área construida sobre la hipotenusa. Puedes utilizar calculadora. Calcula el área total de los semicírculos construidos sobre los catetos. Hay que calcular el área de estos semicírculos. Para ello tendríamos que recurrir a 2pi más 1.125 de pi, que esto es igual a 3.125 de pi, que esto es igual a aproximadamente 9.82 centímetros cuadrados. Aquí tenemos el área total de los semicírculos construidos sobre los catetos. Ahora, opción B, obtén el área del semicírculo construido sobre la hipotenusa, que esto es igual a 3.125 de pi, aproximadamente sería 9.82 centímetros cuadrados. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Ahora, calcula el área total de los pentágonos regulares construidos sobre los catetos. Aquí sería un procedimiento un poquito más extenso, que sería 7.5 por 2.06. Todo eso le vamos a sumar lo que nos dé de multiplicar 10 por 2.75. Todo esto es exactamente igual a 15.45, que sería esto de aquí, más 27.5, que es esto de acá, y al sumarlo me va a dar 42.95 centímetros cuadrados. Y por último, obtén el área del pentágono rectangular construido sobre la hipotenusa, que sería este grandote de aquí. Únicamente multiplicaríamos 12 por 5, 12.5 por 3.44. Y todo eso nos va a dar un total de 43 centímetros. Cuadrados. Entonces nos indica que si el cuadrado de la hipotenusa, las figuras que están en la hipotenusa, perdón, es exactamente a la suma de las otras dos figuras. Si se fijan, en la primera, en la figura 1, nos está dando 9.82 y 9.82. En la segunda nos está dando 42.95 y 43, que es casi exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo le hicimos para calcular o desarrollar estas fórmulas? Ustedes ya saben, en ciclos escolares anteriores aprendieron la fórmula para calcular el área del semicírculo o del círculo y el área del pentágono. Únicamente hay que retomar esas fórmulas que ustedes ya saben. Por último aparece el taller de matemáticas, que dice: trabaja en equipo, organícense para hacer lo siguiente. Busquen en internet algunas de las muchas demostraciones que hay del teorema de Pitágoras. Algunos utilizan el álgebra, otros se basan en propiedades geométricas y otras son dinámicas, como rompecabezas. Elijan la que les parezca más interesante o entendible. Preparen el material necesario y presenten la demostración del teorema en el grupo. Al finalizar de su presentación, formulen al grupo una pregunta relacionada con el teorema de Pitágoras y comenten con ayuda del profesor las respuestas que surjan. Recuerden que el taller de matemáticas depende de cada profesor si deja o no que ustedes lo desarrollen. Si está en este caso, ustedes tendrían que investigar en internet, presentar su exposición en grupo y plantear algún procedimiento, algún problema, y mediante la ayuda de sus mismos compañeros y su profesor, verificar las respuestas obtenidas. Con esto damos por concluido la lección número 49, otros usos del teorema de Pitágoras, de la secuencia 14, páginas 108 y 109 de su libro de texto.